¿Podemos considerar a los espartanos los mejores guerreros de la antigüedad? A nadie le sorprenderá que las películas de 300 no sean representaciones históricamente exactas de los espartanos, pero sí que se basan en un mito existente. Se afirma continuamente que los espartanos eran los mejores guerreros de la antigüedad, pero ¿esto era cierto? Nadie puede negar que los espartanos fueron una de las culturas militaristas más impresionantemente organizadas de la historia. Su estilo de guerra, su muro inquebrantable de escudos y lanzas con 8 personas de profundidad, destrozaba a cualquiera que se enfrentara a ellos. Su intenso entrenamiento, que comenzaba a los 8 años y duraba oficialmente 10 años, aunque extraoficialmente todos sabemos que dicho entrenamiento nunca se detenía. Esto se traducía a una disciplina absoluta. Su participación en la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. es reconocida, con razón, como uno de los momentos cruciales de la historia occidental. En cierto modo, se le reconoce demasiado poco sobre las diversas ramas de su ejército, y a que casi siempre se exalta su capacidad militar terrestre. Pero tenían diferentes fuerzas de combate: ejército terrestre, armada naval pequeña pero eficaz y fuerzas élite. Los espartanos fueron los primeros en reconocer la importancia del espionaje y la infiltración. La criptea era una unidad especialmente entrenada. Funcionaba como algo intermedio entre la agencia de espionaje y una policía secreta, vigilando los territorios conquistados y las tropas en casa. El imperio espartano, aunque pequeño en comparación con los imperios mundiales de la época, era grande en comparación con la de sus vecinos, logrando mantener su integridad territorial cientos de años. Hoy se sabe que los espartanos eran una sociedad esclavista. Mientras que una derrota ante los persas en las guerras médicas habría significado la esclavitud para los espartanos, esta podría haber significado la libertad para los territorios conquistados alrededor de Esparta. Lo que no se discute a menudo es la forma en que el hecho de ser una sociedad esclavista moldeó Esparta. Desde los inicios de la creación de Esparta, los hilotas, sus esclavos, superaban en número a los espartanos. Todas las sociedades esclavistas temen a una revuelta de esclavos. Los espartanos tenían más que temer que la mayoría. El militarismo concentrado de su sociedad no era una expresión de destreza atlética o ideal de fuerza. Era la forma de mantenerse con vida. Cuanto más se expandía Esparta, menos podía permitirse bajar la guardia. Durante un levantamiento de los hilotas, Atenas envió tropas para ayudar a Esparta a sofocar la rebelión. Los espartanos echaron a los atenienses, debido a que no querían que los valores atenienses se difundieran entre la población espartana y especialmente entre la población hilota. Hoy se presenta a los espartanos como una cultura amante de la libertad, aunque solo valoraran su propia libertad. En realidad, sus acciones y pensamientos estaban controlados por el gobierno y la ley. Lo que no quiere decir que los espartanos no disfrutaran de cierta libertad. Sus mujeres gozaban de la mayor libertad de la antigua cultura griega y se les animaba a leer, escribir, poseer tierras, hablar en política y practicar deportes. El mayor escalón dentro de la sociedad espartana eran los hombres guerreros, que habían sobrevivido a las batallas y alcanzado rango y poder, lo cual era honrado y gozaba de gran prestigio dentro de su sociedad. El lado oscuro de esta libertad lo ejemplifica nada menos que uno de los 300 legendarios que participaron en las Termópilas. Aristodemo fue uno de los guerreros de las Termópilas. Él y otro soldado contrajeron infecciones oculares al principio de la batalla. Leónidas, su rey y comandante, les ordenó volver a casa. El otro guerrero, el último día de la batalla, hizo que un esclavo lo guiara hasta el campo de batalla. Aristodemo, por su parte, obedeció las órdenes y se fue a casa. Al regresar, fue tachado de cobarde y sufrió el destino de cualquiera al que se le juzgara falto de valor. Le cosieron parches en la capa para que todo el mundo supiera que era un cobarde. Todos sus conocidos debían ignorarle. Si alguien le ordenaba apartarse de su camino en actos públicos, tenía que obedecer, sin importar quién fuera. Los espartanos fueron eugenistas desde el principio, y como Aristodemo había demostrado que sus genes
eran defectuosos, a sus hijas ya no se les permitió casarse. Un año después, cuando los espartanos se enfrentaron a otra fuerza persa, Aristodemo fue autorizado a luchar y corrió, ansioso, hacia la muerte. Se tomó nota de su voluntad de morir, se revocó oficialmente su estatus de cobarde y ya no se prohibió a sus hijas reproducirse. En la filosofía lacedemonia, o los soldados espartanos luchaban hasta la muerte, o la sociedad espartana les hacía desear haberlo hecho. Nada de esto niega las impresionantes victorias militares espartanas, pero las pone en contexto cuando nos imaginamos las culturas guerreras o las sociedades militaristas. A menudo se nos presentan como culturas centradas en el honor, la valentía, la libertad o incluso simplemente en la emoción de la batalla. Esa es la forma en que muchos ven a los espartanos y posiblemente la forma en que los espartanos se veían a sí mismos. Pero el idealismo no fue lo que creó su sociedad. Su ejército era una solución práctica a un problema, que con el tiempo se convirtió en la única solución a ese problema. Y aunque a los guerreros individuales se les enseñó y creyeron que el coraje era la virtud suprema, su idealismo estaba reforzado por algo más que la moralidad. Cada soldado sabía que podía arriesgar su vida y tenerlo todo, o preservar su vida y no tener nada. No era la muerte antes del deshonor, era la muerte ante el desprecio interminable. A pesar de lo que la cultura popular actual muestra en películas como 300, los espartanos no estuvieron solos en las Termópilas. En el poema de Simónides de Queos, este conmemora la batalla más famosa de la historia occidental. El ejército persa atacante, obligado a un punto de estrangulamiento, fue mantenido a raya por una fuerza de solo 300 espartanos y unos pocos cientos de sus esclavos. Además, los acompañaban alrededor de 1000 griegos de diferentes ciudades-estado. A día de hoy, con solo consultar las fuentes históricas podemos corroborar que estos números eran mayores. La invasión persa tuvo lugar en un momento inconveniente para los espartanos. Los Juegos Olímpicos estaban sucediendo, así como un festival religioso. Si existía algo que los espartanos tomaban tan en serio como su lucha, era su religión. No podían abandonar las festividades, pero todo el mundo, incluido las ciudades-estado griegas, conocían la amenaza que representaban los persas. Al final, Leónidas lideró un grupo élite de 300 espartanos para luchar. Otras ciudades-estado contribuyeron con soldados, y la fuerza total en las Termópilas fue de 5000 soldados aproximadamente. Después de 3 días de lucha, durante los cuales los griegos mantuvieron el paso, los persas encontraron un camino de cabras a lo largo de las colinas que les permitiría flanquear a los griegos. No está claro si un traidor entregó a los griegos o si los persas simplemente lo encontraron mientras exploraban el área. Los corredores griegos estacionados en el camino advirtieron a Leónidas, y este ordenó a la mayoría de los otros soldados que regresaran a casa. No había duda de que los espartanos se quedarían. Lo sorprendente es el hecho de que al menos otros 1000 griegos optaron por quedarse, sabiendo que iban a ser masacrados. Los espartanos lideraron las fuerzas en las Termópilas y su valentía no está en duda. Pero no fueron los únicos soldados que se quedaron valientemente. Los espartanos no fueron los únicos en morir en las Termópilas, sino que ni siquiera eran la mayoría. Sin embargo, tenían la mejor propaganda de su tiempo, así como en épocas posteriores. Incluso en su propio tiempo, los espartanos eran venerados por su capacidad de lucha. Su actuación en las Termópilas se convirtió en un mito contemporáneo, y algunos historiadores creen que reunió a toda Grecia para resistir con éxito las invasiones persas. Dicho esto, no era un ejército invicto. La derrota espartana más importante fue durante la Guerra del Peloponeso, una guerra que duró décadas entre Atenas y Esparta, la cual comenzó poco después del final de la amenaza persa. La derrota conmocionó a toda Grecia, incluidas Atenas y la misma Esparta, porque los espartanos no solo fueron derrotados, sino que se rindieron. Fue la batalla de Esfacteria, en el año 425 a.C. Esfacteria era una pequeña isla técnicamente
en el propio territorio espartano. En este lugar, una fuerza espartana se encontraba aislada. Los atenienses sitiaron a los espartanos que se habían refugiado en un terreno rocoso. Los espartanos fueron hostigados con flechas y finalmente los 120 espartanos que se mantenían con vida entregaron sus armas y se rindieron. Incluso en ese momento era inaudito que un espartano se rindiera. Cuando se le preguntó al respecto, un espartano culpó a los atenienses por atacarlos con flechas, en lugar de usar armas masculinas. Esta derrota resultó ser tan impactante que Esparta pidió la paz a los atenienses. Estos, llenos de confianza, dejaron que las conversaciones de paz se rompieran. Lamentablemente para ellos, en el año 404, perderían la guerra del Peloponeso. Otro grupo que venció a los espartanos fue el famoso Batallón Sagrado de Tebas. Tebas entrenó a sus propios 300 supersoldados. Esta ciudad formó el batallón justo después de haber expulsado a los espartanos de su ciudad capital. El Batallón Sagrado luchó directamente contra los espartanos en 2 ocasiones diferentes, y fueron superados en número en cada una de ellas. En la batalla de Tégira, superados en número 2-1, el batallón derrotó y mató a los comandantes espartanos, y cargaron contra las filas con tanta audacia que los espartanos abrieron un hueco entre sus filas, asumiendo que los tebanos lo usarían para escapar. En cambio, atacaron desde dentro y derrotaron a las tropas espartanas. La batalla de Leuctra, acaecida posteriormente, también sería un duro revés para los espartanos, a pesar que superaban a sus rivales considerablemente. Al final, la mayor derrota de los espartanos llegó a manos de sus propios esclavos. Las derrotas militares pasaron factura a Esparta, al igual que la lenta acumulación de enemigos a su alrededor. Finalmente, la catástrofe llegó y los ilotas se rebelaron con éxito. Esparta se construyó sobre la esclavitud y con la desaparición de la mayoría de sus esclavos se empobreció, llegando así su decadencia, que se prolongó hasta el año 192 a.C., cuando la ciudad fue conquistada y saqueada por el estratego de la Liga Aquea, Filopeme. Ninguna nación ha sido derrotada a lo largo de la historia con gracia o glamour, y ningún ejército puede estar a la altura de su mito. El punto del mito es tomar una historia inspiradora y convertirla en perfecta. La leyenda espartana, la leyenda de los supersoldados, aunque basada en la realidad, no era del todo aplicable incluso en la época de los espartanos. El mito de los 300, de las Termópilas y de Esparta como cultura de guerreros perfectos tiene valor, pero la realidad de Esparta como sociedad imperfecta también lo es. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.